Amén. Mi Dios es fiel. Y por eso creemos en Él. Por eso podemos colocar nuestra confianza en Él. Por eso podemos depositarnos en sus manos y disfrutar todo lo que Él es, todo lo que Él hace y todo lo que tiene preparado para nosotros. Amados, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este tiempo maravilloso, momentos de reflexión. Bienvenidos los que ya están conectados, que siempre desde unos minutos antes de empezar ya están ahí listos, esperando la hora de empezar para disfrutar de toda la bendición. Así que bienvenidos los que se van conectando, los que nos verán en un ratito, pero también muchos que por diferido nos pueden ver. Facebook y UMEC Sevilla, allí nos encuentran y disfrutan de todas las actividades de nuestra comunidad. Les invito para que oremos al Señor. Antes quiero leer San Marcos capítulo número 4. San Marcos capítulo 4, cuando dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Con esta frase que el Señor le dice a la multitud, les quiero dejar para orar. El que tenga oídos para oír, oiga. Padre, hoy me quiero unir a tantos hermanos, tantos hijos tuyos, que cada tarde nos unimos en este programa, momentos de reflexión, para oír palabra de Dios, para orar, para colocar situaciones difíciles, necesidades, enfermos, adversidades que los hijos de Dios viven. Nos unimos a ti, Señor, creyendo que tú atiendes a tus hijos cuando a ti clamamos. Eres tú quien dijiste: llamad y os abrirá, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Es cierto, Señor. Por eso cuando nos acercamos a ti, lo hacemos, Señor, con un corazón sincero, un corazón convencido de que el Dios al cual buscamos, al cual amamos y servimos, es un Dios que escucha, es un Dios que ve y que atiende el clamor y la oración de sus hijos. Gracias, amado. Y por eso hoy quiero orar de una manera específica por gente que sufre. Quiero orar por niños especialmente, mi Dios. Estos días he estado escuchando, Señor, el informe en televisión de tantos niños abusados sexualmente en su propia casa. Los padres mismos, padrastros, primos, tíos, abuelos, adultos.
quienes aprovechando su condición de adulto manipulan a los niños con dulces, con regalos o con amenazas para abusar de ellos. Niños que están siendo marcados cada vez que les manosean, que les tocan, que los violan. Niños que están afectando su conducta sexual porque su identidad se distorsiona cada vez que un hombre, un adulto mayor, una persona adulta les maltrata verbal, psicológica, físicamente y sobre todo sexualmente. Estoy orando, Señor, por tantos niños en Colombia y fuera de Colombia que son abusados una y otra muchas veces, Señor. A tal punto, Señor, que en su mente y en su corazón se crean confusiones con respecto a su identidad sexual. Y muchos niños quieren cambiar de sexo o su género sexual, su conducta sexual, porque la persona que tienen como referentes para una identidad sana son quienes les dañan, les pervierten. Oro, Señor, para que sanes las heridas de tantos niños, para que tu aceite, Señor, unca esas heridas y por favor el dolor que hay en ellos, y aunque algunos de ellos en su pequeña edad, en sus pocos años de vida, ya comienzan, Señor, a acumular dolor, ira, rencor, rechazo, Señor. Dios, tú conoces los niños, tú amas los niños. Tú le dijiste a los discípulos cuando ellos querían que los niños no te incomodaran, Señor, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, y poniendo las manos sobre ellos los tocabas, los bendecías. Por favor, Señor, hay muchos niños que desde muy pequeños su fe ha muerto por causa de la tragedia en casa. Y ahora en estos tiempos, Señor, de confinamiento, donde hay tan poco espacio para salir, se ha vuelto tan común el maltrato físico y verbal. Se ha vuelto tan común, Señor, el lastimar a los niños en su genitalidad. Oro, Señor, que por favor tomes el dolor de ellos. Desde ahora sana sus heridas, y algunos, Señor, están llevando ya muchas heridas en su corazón. Que limpie sus pensamientos. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Perdona el pecado de los adultos, los maltratantes y los abusadores. Perdona el pecado de hombres y de mujeres que se aprovechan de los niños. Ellos son los que reciben directamente, Señor, todo lo que los adultos hacemos con ellos para bien o para mal. Y lo que un adulto no sabe es que cada vez que maltrata, golpea, violenta, abusa sexualmente, lo que está haciendo es preparando a un niño o a una niña para destruir su identidad sexual, pero también cuando crezcan igualmente serán maltratantes, abusadores y violadores. Perdona el pecado, Señor, de los padres, de los padrastros, de los tíos, los primos, personas adultas que abusan de los niños. Perdona el pecado de ellos, por favor. Por favor, Señor, redargúyeles, confróntales. Señor, que sean descubiertos y exhibidos ante la justicia. Que estos abusadores y violadores, Señor, se les aplique el peso de la ley, para que de alguna manera puedan arrepentirse y conozcan a Jesús el Señor. Y también seguramente ellos, si están abusando a niños, es porque seguramente fueron abusados en su niñez y solamente están repitiendo una maldición, un pecado generacional. Pero no es justificación que alguien, Señor, haya sido abusado para abusar, porque en ti, mi Dios, tenemos esperanza.
Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y borra toda rebelión y sana todo pasado, todo el pasado. Que toda persona, Señor, que haya sido en el pasado, en la niñez abusada y hoy ya es adulta, en ti pueda encontrar paz, sanidad a sus heridas, perdón para sus agresores y aún aborrece al padre o a una persona adulta que le hizo daño. Perdón para ellos. Y aún pedir perdón si ya ha hecho daño a muchos niños. Oro por tanta gente, Señor, que está en las cárceles ya, pero tanta gente que está afuera todavía haciendo daño. Oro, Señor, que pongas una protección a los niños, los blindes, que envíes ángeles protectores alrededor de ellos para que los guardes del mal. No dejes, Señor, que los niños sean más maltratados y mancillados. No permita, Señor, que más dolor se acumule en ellos, por favor. Ellos son el presente y el futuro de la humanidad. Nuestros niños, los niños de esta generación, serán casi que la última generación existente, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Ayuda, Señor, levanta niños, bendice niños, restaura, Señor, que no repitan los pecados de sus padres o de los adultos, que no se conviertan, Señor, en enfermos en su vida emocional y sexual. Señor, ayúdalos, por favor, restáuralos, sánalos, libértalos, Señor. Que toda persona que me está viendo, Señor, y está orando conmigo, y que de alguna manera ha padecido abuso, o que de pronto ya ha sido abusador, Señor, que tu Espíritu le convenza de su pecado, pero también de poder perdonar a sus padres o a los adultos que le dañaron. O si alguna persona por equivocación, Señor, entra a este canal y ve este programa y escucha esta oración, que por favor tu Espíritu le hable claramente que debe perdonar, que debe pedir perdón, que se debe arrepentir, que debe permitir que su vida sea transformada y sanada sobre todo. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por escuchar hoy nuestra oración. Muchas gracias por llegar al hogar de tantas familias necesitadas. Muchas gracias, Señor, por abrazar a los niños hoy, por mimarlos, bendecirlos, por sanarlos. Gracias por restaurar la vida de tantos niños que sufren, Dios mío. Por favor, Señor, gracias. Que donde sea que haya un niño en el planeta que esté sufriendo maltrato, rechazo, abandono o abuso sexual, por favor, Señor, ayúdalo. Ayúdalo, te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, por acordarte de los enfermos, por acordarte, Señor, de Oscar Ramírez, de Janet, de John Harold, de Elisa, por acordarte, Señor, de Blanca Oliva, Señor, Marta Lucía, Ronald, su esposa, Caterina y Tatiana Felipe con COVID, Señor. Gracias por encargarte esta tarde, Señor, de la mamá de Ofelia, Señor, de Nayibe, de Yamilet, de Ludivia, de Gladys Arias, de Marco Antonio Salas, de familiares de Gabriel, de Juan David Rengifo, de Héctor, de Marleni, de Meilí, Señor. Gracias por encargarte, Señor, de María Los Ángeles, de Nelson, de María Eugenia, de Ferney, de Juan Pablo, de Josías y tantas personas, Señor, que a diario nos envían para orar y seguimos orando. Y gracias por los testimonios, por las personas que han dicho, Señor, que ya salieron de peligro. Hoy nos informaron del pastor Josías de Pereira, que estuvo delicado, a punto de morir, pero bendito el Señor porque ya lo recuperaste, está mejor, gracias a Dios. Te damos gloria por encargar de la vida de él y tantos otros que nos han dicho que están fuera de peligro, que tu mano poderosa ha actuado con poder para bendecirles. Padre, gracias. Bendecimos, Señor, a cada persona que se encuentra con una dolencia.
Bendecimos a cada hombre o mujer que se encuentra en un hospital, en una clínica y en unidad de cuidados intensivos. Bendecimos, Dios del cielo, las vidas de ellos. Y mi oración esta tarde es para que les ayudes a ellos, Señor, a pensar de acuerdo a tu perfecta voluntad. Les ayudes a comprender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que en tu corazón está, Señor, expresarles tu amor, aún sanando sus cuerpos. Mi oración, Señor, es que la forma de pensar de estos hijos pueda ser cambiada de acuerdo no a lo que dice el médico, no a lo que dicen las circunstancias, sino a lo que dice la palabra de Dios. Porque es tu palabra lo que nos da vida, la que nos enseña el camino. Es tu palabra que nos guía a toda verdad. Tu palabra, Señor. Y cuando confiamos, cuando creemos en lo que tú dices, Señor, es más seguro que lo que dice el mundo, que lo que dicen las circunstancias. Cuando podemos, Señor, descansar en tus promesas, es más seguro que confiar o descansar en las promesas de los hombres, en las esperanzas falsas de los hombres, Señor. Llámese médico, llámese economía, llámese gobierno, Señor. Es más seguro confiar en ti. Es más seguro venir a ti, Señor. Es más seguro, Señor, creer a tu palabra. Es más seguro. Por eso, mi Dios, gracias, Señor, por los que ahora se han conectado y su corazón, Señor, está alineado con el tuyo y los pensamientos de tus hijos alineados con tus pensamientos. Yo prefiero pensar como tú piensas y someter mis pensamientos a los tuyos, porque el apóstol Pablo, Señor, lo dijo: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso la invitación hoy es que cada personita, Señor, que hoy nos ve, que tiene un familiar enfermo o que él mismo o ella misma está enferma, que piense en tus pensamientos, que sean pensamientos de bien y no de mal, como dice el profeta Jeremías, que tienes cosas buenas para nosotros, pensamiento de bien y no de mal, para que recibamos el fin que esperamos. Amén. Señor, yo lo estoy creyendo, que tus hijos, los que han creído y están pensando los pensamientos de Dios, esos pensamientos de Dios son más altos. Y cuando cuando tu pueblo decide pensar los pensamientos de Dios, entonces el nivel de fe, el nivel de compromiso se eleva, Señor. Porque esos pensamientos producen, Señor, producen esos pensamientos tuyos, que nuestra fe crezca, que nuestra esperanza se fortalezca, que nuestra convicción, Señor, sea firme. Y cuando puedo pensar tus pensamientos, Señor, estoy seguro que grandes cosas van a ocurrir entonces. Por eso, Señor, ayúdanos a pensar tus pensamientos, porque tus pensamientos son más altos, tus caminos son más altos, Señor. Tu palabra se cumple cuando la envías. Todo aquello para cual la envías se cumple. Y cuando yo estoy pensando, cuando estoy proclamando, creyendo a esa palabra tuya, a esos pensamientos, Señor, tú dices que los cumples, cumplirá todo aquello para cual enviaste tu palabra. Amén. Que tus hijos hoy, Señor, que tus hijos escuchen hoy tu palabra y crean que ella cumplirá aquello para cual tú la envías hoy. Gracias, Señor. Toda la gloria por lo que estás haciendo hoy, por lo que has hecho hoy y por lo que harás hoy, es solo tuya. Te doy gracias por los enfermos que hoy están siendo curados. Gracias por los que han sido afectados con el COVID-19 y hoy saldrán de las UCIs. Hoy los exámenes saldrán, Señor, del COVID, que están fuera de peligro. Gracias por muchos que hay en cuidados intensivos, que saldrán de cuidados intensivos. Muchos saldrán de las clínicas, hospitales de regreso a casa.
Por aquellos, Señor, que tienen cáncer y serán sanados, aquellos que tienen tumores y serán curados, aquellos que sufren de muchas aflicciones en su cuerpo. Y tú hoy, Señor, porque es la palabra de hoy, y cumplirá aquello para cual tú la envías, Señor. Hoy serán curados, hoy serán bendecidos, hoy serán ministrados. Padre, toda la honra y toda la gloria es tuya, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy, amados, como dijimos esta mañana y ayer, voy a concluir la serie La Hora de la Sanidad. Y me llamó la atención esta palabra que me regaló el Señor con respecto a la parábola del sembrador. Muchos la conocemos, también está en Marcos 13, 1 al 23, y está en San Lucas capítulo 8, verso 4 al 15, la parábola del sembrador. Pero me llama la atención que en el versículo 2 de San Marcos 4, que leímos ahora, dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Qué interesante que el escritor Marcos coloca en estas palabras su doctrina, hablando del Señor, la parábola del sembrador. ¿Por qué habla Jesús en parábolas? Creo que el contexto lo conocemos, porque muchos oyen pero no entienden, ven pero están ciegos, tienen ojos pero no ven. Y por eso solo a los discípulos era que Jesús luego pasaba a explicarles las parábolas, el profundo sentido de las parábolas y lo que de verdad significaba para ellos. Y en esta parábola la quise tomar para hoy porque es de acuerdo al tipo de terreno. Obviamente en la aplicación espiritual entendemos que el terreno, cuando Jesús habla del terreno, que ya a los discípulos les explica la parábola, está hablándoles del corazón. El corazón es el terreno, y es en el terreno donde se siembra la semilla, es en el corazón donde se pone la palabra y se escribe la palabra, se recibe la palabra del Señor. Y cuando el Señor comienza a explicar la parábola de que el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó, dice aquí el texto número 4, cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Dije ahora hace unos minutos, unos instantes, que muchos de nosotros recibimos bendición de Dios. Muchos de nosotros a veces estancamos o obstaculizamos el mover de Dios, lo que el Señor quiere hacer, por causa del corazón. Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enviaste tu palabra y lo sanaste, dijo el profeta. Y también el salmista lo declaró. Isaías en el capítulo 53 establece que el Señor llevó toda enfermedad y sufrió todo dolor. ¿Cómo es que uno puede tomar un pensamiento escrito en Isaías capítulo 53 y hacerlo, convertirlo en algo real, algo rema, parte de la vida, una vivencia en medio de una enfermedad? Eso tiene que ver con el corazón. Hay personas por las que se ora, inmediatamente reciben la palabra y reaccionan a esa palabra, pero otros tardan y en otros no ocurre nada. Obviamente, hago una aclaración: no olviden, Dios es soberano, y cuando Dios determina hacer algo o no hacer algo en alguien, simplemente Él es Dios, y no puedo irme en contra de la voluntad y la soberanía de Dios. Pero quiero hablar desde la generalidad de lo que Dios realmente sí quiere hacer en favor de las personas. Ya hemos visto en estas 3 semanas de la hora de la sanidad cómo toda la gente que venía a Jesús creyendo recibía algo del Señor, y la mayoría de las veces Jesús preguntaba: ¿crees? 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 Y admiraba la fe de muchos que creían más allá de aquellos que de verdad debían creer, o sea, los judíos.
Y me parece tan maravilloso que el corazón de aquellos que creen no tiene que ver nada con religiosidad, no tiene nada que ver con doctrina, con estudios bíblicos o teológicos, sencillamente creer la palabra. Porque la fe es sencilla, la palabra es fiel y verdadera, pero si la palabra cuando se entrega, cuando el Señor la da a través de sus siervos o la forma escrita, si quien la recibe, su corazón no está preparado, definitivamente en esa vida no va a ocurrir nada. Por eso, la primera parte de la semilla, dice el texto bíblico, cayó junto al camino. Y dice el escritor, dice el Señor, que las aves vinieron y comieron la semilla. Cuando Jesús interpreta o les explica la parábola a los discípulos, les está diciendo a ellos, en el capítulo 4, verso 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por ejemplo, si doy una palabra de sanidad de parte de Dios para alguno de ustedes, pero su corazón está así, esa palabra se oye, pero viene el diablo y arrebata esa palabra, ¿usted cree que va a ocurrir algo? Claro que no, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, que es la semilla, llega a su corazón al escucharla, pero su corazón es como junto al camino, que es como piedra, ¿qué podrá hacer la palabra en la vida de alguien? En este caso de usted a que me estoy refiriendo, o yo mismo. No, porque como el corazón está duro, como es la tierra del camino, que es repisada y repisada, imposible que Dios vaya a hacer algo allí. Pero en segundo lugar, dice que parte de la semilla cayó entre pedregales, pero no tenía mucha tierra. Brotó pronto la semilla, pero dice que como no tenía raíz, la semilla se secó. En el verso número 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Miren lo interesante, a diferencia de los otros que solamente la escuchan, este grupo de personas son los que reciben la palabra con gozo. Por eso cuando cae en la parábola que Jesús dice primero, cuando cae entre los pedregales, no hay casi tierra, la semilla brota inmediatamente, pero como no hay raíz, el sol la seca. Entonces, en este caso, Jesús está diciendo que cuando reciben la palabra la hacen con gozo, pero que esa palabra en el corazón es de corta duración. ¿Por qué razón? Porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, tropiezan después. E igualmente la palabra se hace infructuosa. Tremendo. Ya tenemos dos tipos de terrenos. Y como por más que una persona o por más que oremos por esa persona enferma o necesitada o con problemas de familia, con problemas económicos, con problemas físicos, podemos orar, podemos darle palabra, podemos enseñarle. Se emociona un ratito cuando escucha la palabra, cuando llega el pastor, cuando escucha el culto, sea virtual o físico, se emociona, les gusta, pero en su corazón no hay profundidad. Su corazón no es profundo y por eso cuando viene la dificultad, la prueba, la tribulación, por causa de la misma palabra, dice que tropiezan. Amado, le pasa a muchos, al igual que a los primeros que son el corazón de la tierra como el camino duros. También la semilla que se echa, que se arroja entre pedregales, también se pierde. Esa semilla se desperdicia. Pero hay otro tipo de terreno, dice Jesús allí en el versículo número 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto.
Claro, ustedes seguramente conocerán los sembrados donde hay zarzas con espinos, semilla que crezca ahí, semilla buena que se siembre ahí, brota porque hay buena tierra, la tierra está buena, pero cuando crece la semilla con los espinos la ahogan y hacen que la semilla se pierda. En el versículo número 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Miren qué interesante. Camino duro, corazón, o sea, pedregales sin profundidad de tierra, espinos que ahogan lo que crezca a su lado. Y Jesús le dice a ellos en el versículo 18, cuando les explica a los discípulos la parábola, que son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de muchas otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Tres tipos de terreno que provocan que cuando la semilla se siembre, esa semilla se pierde. Aquí yo encuentro una respuesta muy interesante. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué Dios queriendo hacer milagros? ¿Por qué Dios queriendo sanar a muchos? ¿Por qué Dios queriendo restaurar a otros? ¿Por qué Dios queriendo suplir? Porque es que no olviden, amados, la palabra es vida, la palabra es verdad. Cada promesa de Dios es sí, amén en Cristo. Por eso el Señor habla tan claramente que todo lo que pidamos creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Tantas veces cuando Jesús enseñó a sus discípulos con respecto a la fe, con respecto al pedir, con respecto a reclamar, a llamar, a tocar, habla de la fe. O sea, nunca la palabra podrá provocar un cambio, una transformación, un milagro, una sanidad, si el corazón no está preparado. Porque todo lo que allí caiga de bueno, promesas, bendiciones, consejos, exhortaciones, predicaciones tantas que escuchamos, devocionales tantos que hacemos, muy bonito todo, pero el corazón sigue igual. En este caso, el engaño por la riqueza, la codicia por muchas otras cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero mire conmigo para que terminemos, amados, que en el versículo 8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra entonces es real. La semilla es real. Cuando usted tiene un terreno y siembra semilla, independientemente lo que haya hecho en ese terreno, la semilla algo produce. Porque la semilla tiene vida en sí misma. Esto es un misterio, no viene del hombre, es de Dios. Entonces la palabra, amados, tiene vida en sí misma. Por eso Jesús la compara como semilla, con la semilla. El corazón tiene vida o muerte. Por eso Jesús da esta parábola para mostrarle a la gente de su tiempo cómo están ellos. Algunos el corazón como un camino duro, algunos su corazón como pedregales, no tiene profundidad, algunos su corazón como con tierra con espinos, ahogan lo que se les da de bueno. Pero dice el texto en el verso 8, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero en el verso 20, miren lo que Jesús explica de la parábola. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Noten la diferencia. Los tres tipos de terrenos que ya hablamos, la palabra se perdió. El corazón. El corazón hace que la palabra se pierda o se aproveche. Pero en este cuarto tipo de terreno,
La palabra la oyen, la reciben. Y por recibirla, da fruto. Eso es lo que Dios necesita. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Que nuestro corazón sea un corazón con una tierra buena. Que todo lo que Dios le dé por su palabra se cumpla. Si Dios dice a través del profeta Isaías que su palabra es como la lluvia que desciende sobre la tierra, hace germinar la semilla, le da vida, produce fruto, pan al que siembra, semilla al que siembra y pan al que come, y la compara con su palabra. Así es mi palabra que yo envío, no volverá a mí vacía. Amados, si ese corazón suyo, mi corazón, nuestro corazón, son como esta tierra que oye y recibe, que anhela, que cree con todo el corazón, naturalmente, hermanos, amigos, naturalmente tiene que producir fruto. Escúchenme, a la tierra buena no hay que rogarle para que produzca frutos. El fructificar es algo natural de la tierra. ¿Por qué natural? Porque la semilla tiene la vida y basta solamente que esa tierra esté buena para que al sembrar la semilla, la tierra haga germinar y produzca fruto. Eso anhela el Señor. Dios espera manifestarse con señales, prodigios y con milagros en gente que tiene un corazón listo, un corazón preparado para producir fruto. Quiero que por un momentito, vayamos a San Juan capítulo número 15 para terminar este pensamiento. San Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Qué lindo! ¿No les parece maravilloso, amados hermanos, amigos? Fuimos creados para dar fruto. Fuimos creados para dar fruto. Y no un fruto cualquiera. Porque la razón del fruto es que cuando la tierra está produciendo fruto, cuando la semilla germinó y creció la planta o el árbol, comienza a producir fruto, la cosecha. Y dice que el labrador se encarga de limpiar los pámpanos de la vid, en este caso la vid. Los labradores, los campesinos hacen lo que se llama el platear, el limpiar, el desgajar, en fin, todo esto que se hace con los árboles, con las plantas, para que den más fruto. Porque después de que la semilla encontró buena tierra, amados, naturalmente va a dar fruto. Y la buena noticia que le tengo hoy es que Dios te creó. Amén. Dios nos creó para dar fruto. Pero no un fruto cualquiera, un fruto que permanezca para gloria de Dios. Pero no un fruto cualquiera, un fruto que revele que de verdad somos hijos de Dios y que permanecemos en el Señor. Evidencia de que permanecemos en el Señor es el fruto. Evidencia de que este corazón es una buena tierra es el fruto. Evidencia que la palabra de Dios, cuando la escuchamos, hay cambios sustanciales en nosotros, es que dan fruto. Si no hay fruto, hay mucho que pensar de usted y de mí. Si no hay fruto, solamente somos religiosos. Si no hay fruto, solamente, amados, nuestro corazón será como alguno de esos tres, pero no como el corazón
que el Señor quiere que tengamos. Así que voy a orar, dándole gracias a Dios primero, pero en segundo lugar, desatando la sanidad, el poder de Dios en su corazón. Porque es posible que su corazón se ha endurecido, ese corazón suyo se ha dañado por perturbación, por un pasado muy triste, por heridas, por amargura, en fin, no sé cuántas cosas usted haya podido vivir en el pasado y eso no le dé que dar fruto. Voy a orar para que el Señor le sane ahora mismo su corazón, que usted pueda perdonar, pueda pedir perdón, usted pueda decirle: Señor, reconozco que soy tierra infructuosa, que todo lo que recibo se pierde. ¿Cuántas veces Él te ha bendecido y la bendición se pierde, se despilfarra, se hace infructuosa? Voy a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oro por toda persona que necesite sanidad en su corazón. Hay mucha gente tan necesitada y que de una manera muy correcta quieren cambiar, quieren ser sanos, quieren mejorar en la vida, pero no pueden. Y reciben, van a la iglesia, van a la palabra, escuchan a uno, escuchan a otro, pero no cambian, no hay bendición, se pierde todo. Se muere, el diablo se roba la bendición, se ahoga la bendición, los afanes, los problemas, los conflictos, la codicia por las cosas de este mundo, tantas cosas que el diablo y el mundo y la misma carne hacen para que el fruto, o más bien la semilla, se pierda. Mi Señor, oro, para que limpies esos corazones, para que los sanes, para que toda persona que me está viendo ahora mismo y que le ha costado avanzar en la vida cristiana, le ha costado entregarse, comprometerse, rendirse completamente, por más que quiere servir, por más que quiere ser fiel, no puede. Siempre hay argumentos, siempre hay algo en el pasado que lo detiene. Hay obstáculos, hay religiosidad, muchas cosas. Esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy atando toda obra del diablo, reprendo todo espíritu de engaño, de incredulidad, de temor, reprendo toda herida, toda raíz de amargura, reprendo todo espíritu mentiroso y engañador. Echo fuera de todo hombre o mujer que me está viendo todo aquello que el maligno ha puesto en el corazón de esta persona para impedirle que la palabra produzca fruto, en el nombre poderoso de Jesús. Y estoy declarando por esa palabra tuya que el dolor, que el sufrimiento, que la tristeza, que la maldición, que la enfermedad, el Padre puso sobre mi Señor Jesús todo ello para que yo pueda tener un corazón limpio, sano, libre, para que esa palabra que es la semilla, o para que esa semilla que es la palabra comience a producir fruto, Señor. Bendigo a tus hijos. Los cielos se abren en favor de ellos que están siendo sanos. Que los ojos de ellos se abran para que puedan ver las maravillosas cosas que estás haciendo. Sus oídos sean destapados para que escuchen la voz de Dios diciéndoles: aquí vengo con la bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cada corazón esta tarde es renovado, es transformado por tu palabra, Señor. Te bendigo, mi Señor. Te bendigo con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús, declaro esta tarde como final de este proceso, conferencias de la hora de la sanidad, Señor. Declaro, Señor, un cúmulo poderoso de bendiciones, de milagros, de sorpresas, de visitas angelicales, de regalos de Dios, de sanidades, de muchas cosas que tal vez algunos han estado esperando por días, semanas, meses o aún años. Y hoy tú les sanaste, hoy quitaste ese peso del corazón, hoy trabajaste esta vida, Señor, y la tierra, el corazón cambió. Y por cambiar, la palabra sencilla y naturalmente produce el fruto. Y amado, quiero decirte, la palabra sencilla y naturalmente producirá fruto. Créelo. Y si lo quieres escribir por el chat, la palabra sencilla y naturalmente producirá fruto. Lo creo. Hay milagros. Los milagros son sencillos y naturales porque están escritos en la palabra de Dios para los hijos de Dios.
Las sanidades son sencillas porque son la respuesta de Dios al amor por la necesidad de las personas. Porque está escrito en la palabra y al que cree todo lo es posible. Les bendigo, amados. Bendigo, espero que tengan un día maravilloso. Bendiciones para todos.